Por si no lo sabías, el infierno también puede ser escuchado a través de distintas pistas de canciones muy conocidas, de la cual si las pones al revés, los podrías escuchar también. Algunos de estos cantantes niegan esta afirmación, pero es imposible negar lo evidente. Se nota fácilmente su orientación religiosa, pues se inclina más a lo maligno. Estos archivos sonoros ya te advierto que son muy exorbitantes y elevadamente incómodos de escuchar, tienen esa potestad de provocarte deficiencia para conciliar el sueño. Así que sin más que comentarte, déjame que nuevamente yo, tu buen amigo el tío Sam, te enseñe 6 famosas canciones con mensajes subliminales que hablan del infierno. Número 6. Iniciemos este top con un cantante ya mencionado en otro top de este tipo de temáticas, el hombre que supuestamente subastó su alma para obtener fama y dinero. Ocurrió allá por la década de 1911, cuando el inexperto y poco talentoso Robert Johnson, un desconocido cantante de blues, saltó a la fama de un día para otro, pero de una forma muy extraña y anormal, puesto que de repente empezó a demostrar ante el público una habilidad extraordinaria con la guitarra. Decían que pareciera que habían 2 personas tocando el mismo instrumento, y por raro que te parezca, el cantante siempre le daba la espalda a los espectadores. Decían que sus ojos se encendían como fuegos cada vez que él cantaba, incluso lo veían que entraba en trance y reflejaba unas anormales conductas así como facciones y muecas. Aunque muchos fans creen que su pacto con el diablo solo es una leyenda, esto no lo dice sus canciones. Uno en especial es netamente claro y conciso y hace mención sobre su contrato con el mismo ser de las tinieblas. Este fue titulado como Yo y el blues del diablo. Lastimosamente no te puedo colocar la canción por derechos de autor, pero si lo escuchas, él hace mención sobre un cruce de caminos que muchos consideran como el lugar que hizo el pacto. En otro fragmento de la canción se lee este verso que ves en pantalla: temprano en la mañana, cuando golpeas a mi puerta, digo hola Satán, creo que es tiempo de partir. Otra parte de la letra dice esto: yo y el diablo caminaba uno al lado del otro. Obviamente esto se escucha sin darle la vuelta a la pista del audio y se han sacado muchas teorías en cuanto a ello. Algunos creen que Robert hablaba de forma metafórica, es decir que pareciera hablar en tiempo pasado, pero no, es un porvenir y se deriva al pacto que hicieron y que cuando concluya el contrato, el mismo demonio irá por él y lo estaría encaminando al mismo infierno. El tramo que él indica es el camino que ambos recorrerán hacia las puertas del inframundo. Y finalmente, según reportes, Robert falleció envenenado. Incluso su descenso irradia misterio debido a que él nos abandonó a los 27 años, por lo que él también pertenece al famoso Club de los 27. Número 5. En el año 1985, la banda de heavy metal de nombre Green Reaper lanzó su álbum bautizado como Fear No Evil, el cual incluía una canción llamada Final Scream, el cual dio mucho de qué hablar por ese entonces. La canción inicia con un diálogo entre el vocabolista y un adolescente de nombre Michael. Al parecer, este chiquillo con la voz de niño es el hijo del cantante. La conversación se torna más violenta cuando el hombre le reprende insultándolo como un adolescente con problemas mentales. Luego de ello se despide el chico con una frase que dice: buenas noches Michael, te veré en el infierno. Es un tanto confuso entender la trama entera de la letra de la canción o de qué se trata exactamente, pero algunas frases que traducida al español dicta algo así: se lanzan hechizos y los muertos se levantarán inquietante noche para reclamar su premio. Algunos fanáticos aluden a que la historia de la canción se basa en acontecimientos apocalípticos, otros asumen que la historia de la canción se inspiró en las pesadillas de un demente y hasta se dice que es la crónica de un adicto. En fin, la canción es un tanto espeluznante y no te lo recomiendo que la escuches a elevadas horas nocturnas. Número 4. La canción que permanece en este escalón del top se hizo público en el año 1971 por la banda Led Zeppelin. Al traducir, el título de la canción viene a significar algo así como escalera al cielo,
Pero si vertimos el verdadero núcleo de la obra musical, sale a flote algo radicalmente opuesto al encabezado del track. No es una escalera al cielo, sino que son escalones que conducen al mismo infierno. Muchos asumen que esta pista de audio fue la mejor canción de rock and roll de la historia, y es que al percibir la trama de este audio no parece reflejar nada maligno en absoluto, pero las cosas giran en un sentido contrario cuando lo escuchas en modo opuesto. Para ello aquí te presento la prueba, escúchalo bien y si crees que hay un error en la traducción, no dudes en corregirlo en los comentarios. Aunque no exactamente utiliza el vocablo infierno en este supuesto mensaje subliminal, hay quienes creen que cuando se escucha decir que hubo un pequeño cobertizo donde nos hizo sufrir, hace alusión a una sección del mismo Averno y que estaría refiriendo a una acción de un hecho futuro. Según se cuenta que en internet que Jimmy Page, el fundador y guitarrista de la banda, estaría enteramente sumergido en prácticas relacionadas con el mundo oscuro y maligno allá por la década de los 70s, y esta pieza de música había sido una forma de elogiar al mismo demonio en su canción más icónica. Número 3. La próxima banda que habita en este escalón del top no tienen problemas para revelar abiertamente que son seguidores de una religión muy turbia. No hace falta voltear la pista del audio para descifrar algún tipo de mensaje subliminal. Hablamos de Slayer y su tema, que traducido significa algo así como el infierno espera. El álbum que contiene esta canción fue publicado en el año 1985 y como te lo conté, solo hace falta leer la canción traducida al español y este hace mención al mismo infierno. Frases como puertas al infierno están esperando, tus almas están condenadas, las 7 puertas sangrientas al infierno es en donde vivirás, las puertas del infierno están esperando como ves, sus almas están condenadas a pudrirse en el infierno. Y nuevamente ocurre que no te puedo colocar la canción en su versión original, ya que obviamente podría tener derecho de autor, pero lo que sí podría hacer es rotar la canción en modo inverso. Es en este punto en donde escucharemos un peculiar mensaje, aunque no es necesario que lo añadieran. Escúchalo bien y dime si me estoy equivocando. Se percibe claramente entre una multitud de voces demoníacas que declaran "únete a nosotros". Esto se percibe antes del que el cantante lance un gruñido abrumador diciendo "bienvenido de nuevo". Pero si tú escuchaste otro tipo de mensaje, no titubees y declárame tu teoría al respecto. Número 2. Lo próximo nació en el año 1976 y fue bautizado como Hotel California. Seguramente te suene familiar, esta pieza musical es muy famosa, pero lo que muchos no sabían es que esconde un turbio secreto. No lo digo yo, son los mismos fans que han estudiado a fondo la pista musical. Inclusive si la escuchas a la inversa, vamos a notar un mensaje diabólico. Fue engendrada por el grupo norteamericano Eagles. La canción de 6 minutos y medio de duración hace referencia al fantasma de una fémina que, según entendemos, aparece por las noches en ese hotel, misma que invita a los huéspedes a tomar una copa en el bar. Por otro lado, nos cuenta la historia de un hombre quien llegó a ese pueblo buscando un lugar para descansar, por lo que el individuo encontró este hotel donde una chica, supuestamente ese espíritu, le dio la bienvenida al Hotel California. Esta entidad le ofrece una copa de vino. Luego de ello, al ver que la manifestación no aparecía, va a reclamar a un empleado, mismo quien le dice "no hemos tenido ese espíritu desde 1969". Luego de ello, escuchamos una frase que traducida dice "esto puede ser el cielo o puede ser el infierno". Pero si lo percibimos a la inversa, encontramos un mensaje de índole satánico. Escuchemos este fragmento y cuéntame si me lo estoy inventando.
Es en este punto que las cosas se ponen muy inusuales. Hace alusión a un hombre quien organizó una religión satánica y estaríamos hablando de Anton Szandor LaVey, conocido como el Papa Negro. Esta teoría también se confirma con la imagen del álbum de la banda, cuya portada del disco aparece un enigmático personaje calvo y con una alargada barba circular, el cual se dice que es Anton LaVey. Este se encuentra parado en uno de los balcones del supuesto Hotel California. Digo supuesto porque algunos opinan que no es un hotel, sino un cuartel general de los miembros de la Iglesia del Diablo. En fin, en internet escucharás muchas teorías e hipótesis que culpan a que la canción es de origen maligno, pero otros opinan y afirman que dicha pista del audio cuenta la historia de un alma perdida que vaga en el infierno. Otros usuarios, quienes analizaron la extraña letra, comentan que es una canción que habla sobre un ritual satánico. Otros dicen que el hotel es una metáfora sobre una persona que se pierde en el mundo de las adicciones a las drogas, y hasta se dijo que la canción narra la vida de un paciente con severos problemas mentales y que dicho hotel es en realidad un centro psiquiátrico. Y por último, los cantantes negaron que haya mensajes encriptados en su disco. Dime tú qué opinas al respecto. Número 1. La melodía más extraña que se sitúa en esta cima del top no podría ser mejor compuesta que por la mejor banda de rock del mundo. Tal vez este sea una de las conspiraciones más interesantes en el mundo del rock. Estamos hablando sobre la famosa agrupación de los Beatles. Se sabe que existen varias canciones que alojan mensajes escondidos si los escuchas al revés, pero precisamente hay dos pistas de audio que son tremendamente aterradores. Las dos canciones te hacen entender de que en efecto uno de los integrantes de la banda fue reemplazado por un falso, y como te lo dije, esto lo puedes escuchar en una pista del álbum del mismo nombre, Los Beatles, lanzado en el año 1968, y esto es lo que sucede cuando lo pones a la inversa. Presta atención y dime si no es cierto lo que significa. Se percibe claramente Paul es un hombre muerto. Extrañalo, extrañalo. Según cuenta la leyenda que en el año 1966 Paul McCartney tuvo un terrible accidente automovilístico y la industria de la música lo reemplazó con un doble, uno bastante parecido pero no del todo. Pero a lo que venimos, el Averno también es anunciado en otra canción. La pista está enteramente cubierta de mensajes subliminales. Obviamente esto ocurre si lo escuchas a la inversa y aumentando la velocidad del track. Se trata de la canción Revolution Night, y de la cual no te podría decir si es una canción o no, pero está incluido en un álbum publicado en 1968. La canción o pista de audio no es muy apetecible de escuchar, cosa extraña viniendo de un grupo con rachas de éxito. Revolution Night era un tipo de experimento algo bizarro y extravagante, y que según lo que escucharon el audio completo aseguran haberse sentido incómodos y ansiosos. Pero ¿qué es lo que se escucha exactamente en el audio original? Pues en un comienzo la frase Number 9 se duplica constantemente en un bucle con repeticiones de sonidos animales. También escucharás cintas al revés y mucho caos sonoro, pero si lo colocas a la inversa, las cosas se tornan mucho más inquietantes. ¿Te acuerdas de aquel audio donde se captaron gritos y lamentos en lo profundo de un hoyo en Rusia y que se decían que provenían del infierno? Pues esta grabación es algo muy parecido. Lo siguiente es lo que se ha podido traducir al español. Eso sí, intenta no sugestionarte.
We must the emperor said yes. Orada sevste Jesus hava la melos nada
No te miento que tanto la canción en su forma original o a la inversa irradian esa misma sensación extraña, pero uno se pone a pensar por qué esta agrupación sacaría a flote algo de esta calibre, pues no hay una explicación más lógica. Eso sí, el audio al revés añade tintes satánicos muy notorios, tal como escuchamos se notan demasiados timbres de gente gritando, un terrible caos en el fondo hace notar que están siendo atormentados por algo, frases como sácame de aquí o enciéndeme hombre muerto o que Satán es bueno son pruebas suficientes para decir que el track hace alusión al mismo infierno. Pero a tu parecer, ¿a qué conclusión llegaste sobre estos supuestos mensajes que hablan del infierno? Si algún detalle deseas añadir, sería fascinante que lo teclees en los comentarios. También puedes apoyar el canal regalándole un like a este video y si eres nuevo aquí, suscríbete, solo así podré seguir creando más clips de temática sobrenatural. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.